una política revolucionaria necesita un partido político revolucionario. Yo quiero hacer una aclaración porque no sé si toda la población, pero mucha militancia, mucha gente piensa que revolucionario es tirar tiro. Claro, como que todo se reduce a eso. Revolucionario es luchar en contra de las estructuras, para cambiar las estructuras capitalistas por otras estructuras. Los métodos de lucha es otra cosa. Varían las circunstancias, las épocas, ¿no? Claro. Nosotros somos, siempre hemos sido partidarios de utilizar todos los métodos de lucha de acuerdo a cómo viene la situación política. Entonces, después de esta aclaración, vuelvo a leer el título de la editorial. Una política revolucionaria necesita un partido político revolucionario. Pongo mucho el acento en partido político y ahora vamos a explicar por qué. Bien. El 25 de mayo se cumplen 59 años de la fundación del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Informaba el periódico Norte Revolucionario. Norte Revolucionario era el periódico de el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, uno de los dos componentes que van a fusionarse y dar nacimiento al PRT este día. El otro era Política Obrera. Política Obrera liderado por Nahuel Moreno y Frente Revolucionario Indoamericano y Popular, liderado por Mario Roberto Santucho. Eran de Santiago del Estero, Tucumán, la zona del NOA, más que nada. Sí. Tengamos presente eso, ¿no? Y la gente de Nahuel Moreno era básicamente la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata. Sí, Bahía Blanca, Rosario. Blanca, claro. Y en realidad eran los hermanos Santucho, Francisco René, el verdadero negro Santucho, Oscar Asdrúbal, Santucho, los dos mayores que Mario Roberto y Mario Roberto. Bien, entonces que los días 23 y 25 de mayo sesionó en la ciudad de Buenos Aires, en el Sindicato de Peluqueros, el primer congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El Congreso se colocó bajo la presidencia honoraria de Hugo Blanco, que era un compañero peruano, sí, que había estudiado en La Plata, agronomía creo que estudiaba. Ahí conoció a la gente de Palabra Obrera, pero después cuando hubo movilizaciones de los campesinos de la zona del Cusco, se fue para allá porque él era de esa zona, el padre tenía unas tierras ahí, y jugó un importante papel liderando todas las movilizaciones campesinas en el Cusco. También fue para allá otro veterano de Palabra Obrera, Daniel Pereira, que allá en Perú le pusieron el Che Pereira, y del compañero Leandro Fote, la presidencia honoraria de Leandro Fote. Leandro Fote, diputado obrero revolucionario de nuestra organización, tucumano, símbolo de la actividad del partido en los últimos 8 meses. Claro, Leandro Fote era dirigente de la FOTIA, de uno de los sindicatos de la FOTIA y de la FOTIA, y había sido electo diputado en las elecciones de ese año. Siempre fue reivindicado esto en la historia partidaria, la participación en las elecciones y en la elección del diputado, ¿no? Sí. No es que eso pasó en un momento y después hicimos otra cosa. Bueno, eso fue parte de la historia y sigue siendo parte de la historia. El debate principal se centró sobre la consigna: la CGT debe comenzar a actuar como partido político de la clase obrera. Ahora vamos a hablar de esto. Bien. La presidencia de Leandro Fote, dirigente de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, nos habla de un partido que desde su fundación incorporó todas las formas de lucha, y durante aquel periodo de democracia burguesa, esa política contemplaba la participación táctica en las elecciones y en el Parlamento burgués. La principal discusión se centró en el carácter del partido, si este debía ser un partido político o una agrupación que expresara un sindicalismo combativo.
Yo exagero las dos posiciones para que se entiendan bien, pero el trasfondo de la discusión era este. Este debate se saldó 3 años después con el documento del Cuarto Congreso Partidario. Pese a ello, se saldó en el Cuarto Congreso y el sector liderado por Nahuel Moreno, que pasó a ser minoría, porque al principio eran amplia mayoría, pero después pasó a ser minoría, se saldó yéndose del partido Nahuel Moreno. Entonces hubo 2 cuartos congresos. Claro. Este debate se saldó 3 años después con el documento del Cuarto Congreso Partidario. Pese a ello, esa discusión entre el santuchismo y el morenismo se mantuvo a lo largo de los 59 años transcurridos hasta hoy. Hoy se expresa en 2 consignas, la del morenismo, que propone el reparto de las horas de trabajo, es decir, el reparto de la pobreza, porque no ve el país sino como un sindicato, y la revolucionaria, que levanta la consigna de la revolución industrial, idea política que le propone al pueblo el camino de la independencia nacional y el socialismo. Aclaramos, para que nadie se llame a engaño, que el PRT actuó, el santuchismo, actuó en el sindicalismo con mucho, pero mucho más éxito que el morenismo. Y eso porque la política es más universal que el sindicalismo, ya que el sindicalismo, es parte de aquella, o sea, de la política, es una parte de la política. Si vos tenés una política general, vas a ser más fuerte que si expresar una parte de la política. Claro, porque queda como algo sectorial. Claro. Aclaramos que la reducción de la jornada de trabajo llegará, decimos nosotros, de forma natural cuando las fuerzas productivas hayan madurado para ello. El actual agobio que sienten los trabajadores proviene, entre otros factores, de los bajos salarios, lo insalubre de las condiciones de trabajo y de la alienación. Esta última se origina en que el trabajador es expropiado del producto de su trabajo por el capitalista. Contra las 2 primeras lucha el sindicalismo, la jornada de trabajo y el salario. Contra las 3, la política revolucionaria. Ahí va. Porque la alienación se va a terminar cuando se termine la explotación. Y eso es la lucha revolucionaria del Partido de los Trabajadores. El Partido Revolucionario no se puede limitar ni encasillar en una forma de lucha, ni en formas propias, como dicen muchas veces los dirigentes de esta otra corriente política, que es una lucha propia de la clase obrera. No hay luchas propias de la clase obrera, como si ellas estuvieran escritas en el cielo por una fuerza superior. Las formas de lucha provienen del curso mismo de esta y de las condiciones de las que se valen los explotadores y opresores para mantener la explotación y la opresión. Si hay formas que se han mantenido en el tiempo, es porque las condiciones que le dieron origen lo han hecho. Falsa contradicción. Las formas de lucha más debatidas son la militar y la electoral. La derecha política, la derecha no dentro de la izquierda, la derecha, sí. Milei, Macri, Menem, todo eso, antes priorizaba la lucha militar por sobre la electoral. En la actualidad usa las dos, porque la derecha siempre apeló al golpe de Estado, siempre. Claro. Y a la guerra civil y al terrorismo, todo eso la derecha. La derecha no tiene particularmente cualidades republicanas, necesariamente. Los reformistas, sean burgueses o socialistas, priorizan la lucha electoral, y los revolutas, le llamaba así a los revolutas a los que exageran las palabras revolucionarias, no usan la lucha electoral porque la consideran reformista y defensora del capitalismo, y por medio de un discurso confuso reivindican la militar, pero no la realizan porque la realidad les indica la incongruencia de hacerla. Por lo tanto, no participa, se aísla de la lucha política. No van a las elecciones, no hacen la lucha armada
Y entonces quedamos, claro. Ni fu ni fa. Los revolucionarios decimos que en la actualidad hay que aprovechar las elecciones y el parlamento burgués para denunciar en su seno las injusticias del capitalismo y llevar su mensaje a los sectores del pueblo que confían en la política capitalista. Justamente, porque dicen, no se puede ir a elecciones porque las elecciones son burguesas, la explotación, el engaño. Justamente hay que ir ahí para denunciar todo eso. Exactamente. Porque si ahí es donde están los engañados, que le vamos a decir a los que ya saben que eso es malo, no, hay que decírselo a los que no saben lo malo que es el parlamentarismo burgués y la explotación capitalista. En esto Lenin era muy pragmático, en esto y en casi todo. Pero en Argentina y en general en los países atrasados y dependientes, su inestabilidad política hace necesaria en forma permanente la lucha de calles con la autodefensa de masas incluida. Llamamos lucha de calle porque así la llamaba Engels. Englobamos toda la lucha irregular que no es parlamentaria. Por lo tanto, consideramos que ambas deben ocupar la atención de un partido político revolucionario. Y como dijimos, la lucha sindical y social como parte de la lucha política. En todo momento y lugar, la lucha de ideas y la lucha cultural que dan solidez a todo el movimiento. Importante es tener en cuenta el contenido social de las formas de lucha. Ellas son las de clase, las de etnia, las de género, las que deben desarrollarse en su especificidad, pero llegando a confluir en una misma lucha política contra la sociedad de clases y las culturas originadas en todas las sociedades basadas en la explotación. Uh-huh. Hay que desarrollar cada una de estas luchas, pero el partido político revolucionario tiene que trabajar para hacerlas confluir, claro, en un solo haz contra la política de las clases dominantes. Ahora ese subtítulo es La lucha de clases. En los 48 años de democracia burguesa, no le ríe acá, 48, no, 76... No, 40 van. 83, 40, 80, sí. Van 40 años. 40 años. En los de democracia burguesa es notoria la ausencia de una política revolucionaria, por lo que la lucha de clases se expresa en forma deformada a través de la lucha interburguesa, pero más atenuada que en el periodo 45-66. Porque la lucha de clase no se expresa todo el tiempo burguesía-proletariado, porque siempre hay luchas. Bueno, hay muchas veces, sobre todo las clases explotadas, no aparecen con una política independiente y expresan sus intereses, sus visiones a través de la lucha interburguesa. En este periodo acá, 45-66, la lucha interburguesa era bastante más aguda que ahora. Ahora vamos todos con Milei, casi parecería. Están marcando la agenda, sí. Recién hablábamos acá, el oficialismo peronista no se desgañita para pelearse con... No pareciese. Con Milei. No. Mucho menos que con Macri. Y mirá que hay, ¿no? Hay motivos, motivos y razones, y hasta te diría que ganas, digamos, ¿no? Habría acompañamiento. Sí. Pero no pareciese que fuese ese... No. En los últimos años, el llamado capital nacional acrecentó su dependencia y fusión con el capital financiero internacional, expresado en el proyecto extractivista agropecuario financiero exportador basado en el endeudamiento externo y en la compra de parte de los paquetes accionarios de sus empresas por los fondos de inversión. La burguesía mercado internista, cada vez más débil, se fue alineando con el sector hegemónico de la clase capitalista y su proyecto. Este modelo exportador genera recurrentes crisis como la de 2001, en la que la rebelión, carente de una dirección revolucionaria, abrió un lugar para el periodo kirchnerista. En el marco de la crisis mundial, se agotó en 2008
y fue derrotado por las entidades agrarias que ganaron las calles. Su debilidad posterior le dio tiempo y espacio al neoliberalismo para que se recuperara y volviera envalentonado. El neoliberalismo, el que tenemos ahora. Sí. Hoy nos gobierna una expresión política directa del capital financiero internacional. A este, la única virtud que le encontramos es que arroja claridad sobre el enemigo capitalista. Deja claro, no están diciendo mierda, son ellos. Obliga a los revolucionarios a desplegar todos sus recursos y saberes sin tapujos, y a la militancia a dejar la política del regateo de cargos y asumir una política revolucionaria. Me refiero a la militancia que dice que es popular, que es progresista, que... Muchachos, dejen el regateo de cargo, a ver qué carguito me dan, cuánto puede ocurrir acá, y asuman una política de enfrentamiento frontal contra el régimen. Y con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Con el aporte de la militancia de base es necesario construir un partido político revolucionario y unir a todo el pueblo en un amplio frente de liberación nacional para desplegar la lucha en todos los frentes sin prejuicios ni de derecha ni de izquierda. Nuestro programa económico es la revolución industrial y nuestro programa político es la construcción del poder del pueblo movilizado.